como un aporte a la cultura, el desarrollo y conocimientos de nuestros pueblos, alcarrizosdigital.net les presenta cápsulas de nuestra historia reciente. Anótelo. Sonados crímenes sin resolver en República Dominicana. El asesinato del casacambista Héctor Méndez y su chafe Napoleón Reyes, el 4 de enero de 1985, la muerte del periodista Gregorio García Castro, el 28 de marzo de 1973 y la desaparición del profesor Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 1994, entre otros casos, figuran en una larga lista de más 50 sonados crímenes no resueltos por las autoridades ocurridos en los últimos 41 años, a pesar de la gravedad de cada uno de ellos y el impacto que provocaron en la sociedad en su momento. A esta lista se le suma, además, el asesinato a plena luz del día del confeso sicario Carlos Enrique Eberst Fournier, el 26 de septiembre del 2003 y la muerte de los hermanos Patricio y Etanislao de la Cruz Gálvez, el 10 de junio de 1985. Héctor Méndez. Héctor Méndez, reconocido casacambista durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, y su chafe Napoleón Reyes, fueron secuestrados y posteriormente asesinados el 4 de enero de 1985 y sus cadáveres hallados varios días después cerca del sector Los Frailes. Del caso, el doctor Marino Vinicio Castillo responsabilizó en esa ocasión al presidente de ese entonces Salvador Jorge Blanco y a una serie de funcionarios civiles y militares de su gobierno. La versión que se ofreció en esa ocasión fue que lo mataron porque era responsable del alza de la prima del dólar que se dio en ese entonces. Luego de 19 años del hecho, el juez del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, envió por ante un tribunal criminal al teniente suspendido de la policía Uladislao Rodríguez Bautista, el hippie, pero nunca fue hecho preso ni él ni los demás implicados. Otros implicados en el expediente fueron Juan Bautista Peguero Santana, Mayo, Daniel Jorge Infante, el karateca, fallecido en el 1991, Rafael Vargas Cruz, Rafaelito Boca de Cueva, Pedro Alejandro García Beri, asesinado a tiros en Nueva York en junio del 1996, y Pedro Antonio Sánchez Díaz, miembro del denominado Comando de la Libertad, de la Cruz Gálvez. El citado grupo, en específico, fue enviado por ante un tribunal criminal por la muerte de los hermanos Patricio y Etanislao de la Cruz Gálvez, hecho ocurrido en enero y junio de 1985 por el mismo caso que fue asesinado Méndez. Los hermanos de la Cruz Gálvez fueron muertos en Los Mina, el 10 de junio de ese mismo año. En ambos casos Rodríguez Bautista es el principal acusado. El juez. Para el juez Alejandro Vargas, quien envió por ante un tribunal criminal a los implicados en el caso Méndez y de los hermanos de la Cruz Gálvez, es muy difícil ir más allá en busca de los responsables de los crímenes que les sucedieron a las muertes de Méndez y de los hermanos Gálvez. Vargas dijo esa vez, tras producir su providencia calificativa, que era muy difícil para determinar actualmente, además de los puestos en causa, a los participantes en los crímenes que se sucedieron al del casacambista Héctor Méndez. Alegó que su competencia resultó limitada en el ámbito de la investigación de las acciones delictivas de naturaleza criminal, a raíz de la entrada en vigencia de la Resolución 1920-03 sobre medidas anticipadas, emitida por la Suprema Corte de Justicia, que trata de los principios que rigen el nuevo proceso penal. Vargas, quien actuó en esa ocasión como juez liquidador de instrucción, en virtud de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, declaró que existen indicios serios, graves, precisos y concordantes y de responsabilidad para enviar por ante la jurisdicción de juicio el exteniente de la policía Bautista Rodríguez, mejor conocido como el hippie. El magistrado se refirió a las declaraciones de Mileidis Méndez Báez, hermana del banquero que declaró en calidad de informante, de que los hechos fueron cometidos por agentes especiales. Dice que la muerte de los hermanos de la Cruz fue para resolver el problema de Méndez. García Castro. Tampoco las autoridades han dado solución al caso del periodista Gregorio García Castro, Goyito, asesinado a balazos el 28 de marzo de 1973, en la calle Las Mercedes. De la muerte de García Castro, Goyito, fueron acusados y sometidos a la justicia Juan María Arias Sánchez, José Rafael Pérez Pérez y Milton de la Cruz Lemos. Del grupo,
Arias Sánchez murió en la cárcel y los demás fueron puestos en libertad con una sentencia que confirmaba su descargo, dictada por la Suprema Corte de Justicia durante la gestión del Dr. Néstor Contina Ibar. Dicha sentencia se mantuvo durante varios años en secreto y fue dada a conocer por El Nacional, durante la gestión del Dr. Jorge Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hasta entonces se desconocía que los acusados del crimen de García Castro se encontraban en libertad. Actualmente, el caso se encuentra en una especie de limbo en la Suprema Corte de Justicia a la espera del conocimiento de un recurso de revisión contra la sentencia que confirma la libertad de los imputados. Narcisazo. La desaparición del profesor Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 1994, es otro de los casos que las autoridades no han podido resolver. Por el hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a República Dominicana, tras determinar que lo sucedido constituyó una desaparición forzada que se inició el 26 de mayo de 1994. De acuerdo con la sentencia, el Estado dominicano deberá pagar una indemnización de $395.419, distribuidos entre su esposa Luz Altagracia Ramírez de González, sus hijos y el pago de cotas legales, además de continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios. En cumplimiento de dicha sentencia, la Fiscalía del Distrito Nacional tiene actualmente un proceso abierto, pero nadie ha sido detenido. Evariste Fournier. En torno a la muerte del sicario Carlos Evariste Fournier, prácticamente ni siquiera se investigó, tal vez porque había confesado que era un matador a sueldo que le había quitado la vida a más de 35 personas. Entrevistado en ese entonces en el programa Hoy Mismo de César Medina, confesó que un exjefe de la policía le había pagado para que matara al senador PRDista Darío Gómez. Precisó que después de sus declaraciones, su vida no valía ni un centavo y justamente, el 26 de septiembre de 2003 fue muerto a balazos en Santiago mientras esperaba un autobús para dirigirse a su trabajo en Puerto Plata. Opinión jurídica. Dr. Vinicio Castillo. Para el Dr. Vinicio Castillo Semán, la no solución de los casos del casacambista Héctor Méndez y de los hermanos de la Cruz Gálvez, constituye una página triste en la judicatura dominicana. Dijo que después de más de 30 años de esos crímenes, no ha habido forma de que se procese a los imputados, a pesar de que, según dijo, fueron identificados. Los responsables de este caso no han sido procesados a pesar de que fueron investigados y a pesar de que en el año 1987, la entonces juez de la 10ª Cámara Penal, Miriam Germán Brito, ordenó una reapertura de instrucción después de haber interrogado a los testigos fundamentales y presenciales de los hermanos de la Cruz Gálvez, observó Castillo Semán. Sostuvo que a pesar de todo eso, nunca se pudo completar el proceso de instrucción ni de juicio de fondo para aclarar a nivel judicial qué pasó tanto con el caso de los hermanos de la Cruz Gálvez como de Héctor Méndez. Rojas Nina. Sobre el particular, el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina dijo que los hechos narrados constituyen un grave atentado a la seguridad jurídica y al sagrado derecho constitucional de los familiares de las víctimas a reclamar justicia y palpar la ejecución de la ley. Dijo que la impunidad de la criminalidad es también una aberración con peligrosos precedentes que vulneran los cimientos de los códigos, disposiciones legales, lastimando a la sociedad dominicana y normativas sustantivas. Julio Cari. Al respecto, el jurista Julio Cari manifestó que el acceso a una justicia oportuna es una de las garantías mínimas del debido proceso y que la demora procesal lesiona la efectividad de la tutela jurisdiccional y descoloca al país en el concierto de los estados sociales y democráticos de derecho. Manifestó que la excesiva dilación, a veces de muchos años, en la etapa preparatoria de los procesos y en su tramitación judicial, contrasta con el escenario ideal previsto por el artículo 69 de la Constitución. Declaró que, por supuesto, la retardación de justicia es un fenómeno que viene de lejos y que tiene múltiples causas y factores, incluida la insuficiente asignación presupuestaria y la escasa cantidad de tribunales judiciales. Sostuvo que por igual,
nuestra legislación procesal contiene normas excesivamente formalistas que dan lugar al uso de artificios legalistas para obstruir la acción de la justicia. Manuel Sierra. Mientras, el penalista Manuel Sierra dijo que la falta de una investigación seria por parte de las autoridades propicia un clima de impunidad, provocando que casos como los citados se queden sin resolver. Es entonces la autoridad con sus negligencias, en ocasiones maliciosas y conscientes, la que termina impulsando el crecimiento de la impunidad, manifestó Sierra. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si no lo sabía, anótelo.